Hola, ¿qué tal, gente pro de YouTube y gente de Facebook también? Bueno, en esta ocasión les traigo un video donde les voy a explicar qué es un relevador y cómo funciona. Se conoce como un relé, relevador o relay. Los conocen con distintos nombres, como sea, eso da igual. Primero les voy a leer el concepto. Un relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Si no entendiste el concepto, no te preocupes, voy a ir explicando sus partes, cómo funciona, todo lo que se necesita saber para entender bien el funcionamiento de un relevador. Vamos a conocer primero cómo es un relevador. Aquí les muestro un relevador, así son comúnmente, tienen una figura cúbica. De una parte tienen ese como huequito para poder atornillarlos donde los quieran poner. Por la parte, podríamos decir, inferior, tienen las terminales o pines. En una de las caras del relevador va a tener las especificaciones. En este caso nos vamos a centrar únicamente en los que son de 12 voltios de corriente directa, que son los que usan los carros. Quiero aclarar que me voy a centrar en estos relevadores que son los más comunes en refaccionarias, que son de 5 terminales. Hay otros que son de 4 terminales. Por ahora hay que centrarnos en esto. Entendiendo esto, yo creo que pueden entender el funcionamiento del que es de 4 terminales. Hay otros que son diferentes. Hay incluso unos relevadores que ya tienen un módulo adentro, pero pues eso lo voy a explicar después. Entonces proseguimos. Por esta parte donde tengan las especificaciones vamos a encontrar un pequeño diagrama donde va a venir de qué lado están los pines o terminales del embobinado. Pero antes de terminar de explicarles bien el diagrama, voy a mostrarles los componentes de un relevador, es decir, lo que tiene por dentro. Bueno, lo primero que les voy a explicar es el embobinado. Dice bobina y núcleo de hierro. Un embobinado es simplemente cobre que está esmaltado, enrollado. Lo que hace una bobina, la función que tiene es, no sé si alguna vez hicieron este experimento en la primaria, que a un clavo le enrollaban cobre esmaltado y en una punta le ponían positivo de una pila y en otra punta le ponía negativo. ¿Qué era lo que pasaba? Que se generaba o se creaba un campo magnético. Entonces en el interior de este embobinado se crea un campo magnético cuando se pone en una punta positivo y del otro extremo se le pone negativo. Entonces aquí tenemos los dos primeros pines de los que les voy a hablar en este embobinado. En una punta que generalmente es la 85 es un extremo del embobinado. La otra punta, que también generalmente es la 86, es el otro extremo del embobinado. Entonces les vuelvo a repetir, si en una punta se pone positivo y en la otra punta se pone negativo, lo que va a pasar es que se va a generar un campo magnético. Entonces aquí arriba vemos uno que dice bisagra articulada. Esa bisagra articulada va a ser atraída hacia el embobinado y va a ser contacto. Como vemos también tenemos esta que dice contacto normalmente cerrado. Entendemos como contacto cerrado un contacto que tiene continuidad de corriente eléctrica, y abajo tenemos uno que dice contacto normalmente abierto. Si se dan cuenta, no hay contacto entre la bisagra articulada. Dice contacto normalmente abierto porque ahí no hay continuidad, está abierto como el concepto lo dice. Por otra parte tenemos al cable de unión, que es esta como trencita que ven aquí, que un extremo de este cable sale por un pin del relevador, por una terminal, y el otro extremo es el contacto normalmente cerrado, va a salir por otra terminal. Cuando suceda la magnetización en la bobina y la bisagra se mueva atraída al núcleo de hierro de este embobinado, entonces lo que entre por un extremo de este cable de unión va a salir por el contacto normalmente abierto, que en esta ocasión ya va a estar cerrado. Mientras el relevador esté en estado de reposo, todo lo que entre por el extremo del cable de unión va a estar saliendo por el contacto normalmente cerrado. De ahí tenemos otras partes que la verdad para mí no es relevante explicarlas. Tenemos el muelle, tenemos la carcasa de relé, que es el plástico, tenemos un balancín, tenemos aislante, que son únicamente para que
el sistema pueda funcionar mecánicamente bien. Pero aquí, para entender el funcionamiento, de lo que tenemos que darnos cuenta es de cómo funciona un embobinado. Se le pone en un extremo positivo, se le pone en otro extremo negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Se magnetiza en el centro del embobinado, que es donde vemos esa pastillita que está ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? El contacto normalmente abierto se va a hacer un contacto cerrado, y el contacto normalmente cerrado se va a hacer un contacto abierto. Ya no va a haber continuidad, sabiendo qué es lo que tiene un relevador por dentro. Entonces vamos a la siguiente parte. Si no estás entendiendo, no te preocupes, poco a poco vas a ir entendiendo, y yo te aseguro que para cuando termine este video tú vas a tener qué es un relevador, cómo funciona, lo vas a tener claro. Lo que estamos viendo ahora en pantalla pues es el diagrama del relevador, el que viene en una de las caras del relevador, como les dije, en la carcasa. Y pues nomás para que les quede más claro, aquí vemos la terminal 85, que es una punta de la bobina, y la terminal 86, que sería el otro extremo de la bobina. Esas rayitas que ven aquí como cortadas, podríamos decir que representa el campo magnético que viene desde el núcleo de hierro. Entonces, cuando se magnetice la bobina, cuando cree el campo magnético, la bisagra articulada pues va a bajar. Lo que entraba por el cable de unión por la terminal 30, que salía cuando estaba en estado de reposo por la terminal 87A, va a salir ahora por la terminal 87. Como les dije hace rato, cuando un relevador está en estado de reposo, está de esta forma. Todo lo que entra por la terminal 30, por el cable de unión, sale por la terminal 87A. Cuando se magnetiza la bobina, cuando crea el campo magnético, entonces la bisagra articulada baja por la tracción magnética, y entonces lo que entra por la terminal 30 ahora va a estar saliendo por la terminal 87. Digo baja nomás para que se entienda este diagrama, porque pues bien el relevador puede estar posicionado de otra manera, nomás para aclarar esa parte. Esta imagen la voy a dejar en Facebook, ahí si la quieren descargar, para que la guarden y para que puedan observar bien el diagrama. Es un diagrama muy sencillo del relevador. Ahora voy a hacer una práctica con unos caimanes, un relevador y un LED, y obviamente mi fuente de energía, que es una batería de 12 voltios de moto, para enseñarles de una manera práctica y que les quede aún más claro cómo funciona el relevador. La conexión que voy a hacer es la siguiente. En el 85 le voy a poner el caimán rojo, en el 86 le voy a poner un caimán negro, en el 30, que es por donde va a entrar la corriente, le voy a poner un caimán verde, y en el 87A, que es por donde va a salir en estado de reposo, le voy a poner un caimán amarillo, para que tengan una idea de cómo voy a posicionar los caimanes, ya que en la cámara no se alcanza a apreciar, pero abajo en donde están las terminales, donde están los pines, tiene el número de terminal, tiene estos números, tiene 30, 85, 87A, etc. Entonces, para que no traten ahí de seguir viendo qué terminal es cuál, aquí se los pongo ya de cómo va a quedar la conexión. Bueno, ya que tengo la conexión por colores, 85 rojo, 30 verde, 87A amarillo, 86 negro, entonces ahora vamos a conectar los componentes de nuestro circuito. Lo que vamos a hacer aquí es que al 87A le vamos a conectar un LED. A este LED, pues como es un LED que no es para 12 voltios, no resiste los 12 voltios, pues le voy a poner una resistencia. Después voy a hacer un video de cómo funcionan resistencias, cuáles son sus valores y todo eso, pero ahorita no quiero especificar nada de eso, no quiero meterme a detalle para que no se confundan. En un LED, pues la patita más larga, la terminal más larga que tenga es la que es positivo, y la que sea más corta, pues negativo, va a ir a negativo de batería o a masa. Entonces a nuestro LED le vamos a poner una tierra
en la patita corta, y por la larga la voy a conectar al relevador, o sea al amarillo, que va a ser el 87A. Vamos a conectar al negativo de batería el LED con un caimán verde. No es ninguno de los caimanes que está agarrado del relevador, para que no se confundan. Este es independiente para tierra del LED. La vamos a conectar pues directamente al negativo de batería. Como vemos aquí, no tenemos conectado ningún extremo de nuestro embobinado dentro del relevador, ni el 85 ni el 86, es decir, ni el rojo ni el negro, pero vamos a conectar el verde del relevador, es decir, el 30, que es para que salga por el amarillo 87A. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: ponemos 12 voltios de corriente directa al 30 y va a salir al 87A, o sea el amarillo, el cual está conectado al LED. Y como el LED está conectado a negativo, obviamente de la terminal negativa del LED, pues tiene que prender. Entonces aquí estoy conectando la terminal 30 del relevador y el LED prendió. Entonces ahora voy a magnetizar la bobina conectando sus dos terminales, y pues la bisagra articulada va a cambiar de posición. Conecto primeramente la terminal 86, que es la que tengo con el caimán negro, y con el rojo, donde tengo conectado a la terminal 85, es decir, el otro extremo del embobinado, lo conecto a positivo. Van a escuchar un clic, lo voy a acercar para que puedan escuchar. Ese clic que escuchan es la bisagra articulada que cambia de posición. Ahí se logra apreciar. Esto es lo que está sucediendo por dentro del relevador. Conectamos los dos extremos de la bobina a corriente y a tierra, y aquí lo que estoy haciendo es simplemente quitar y ponerlo de los 12 voltios de la pila, es decir, quitar y ponerlo del positivo de la pila, y el relevador deja de estar en estado de reposo. Por lo tanto, lo que antes entraba por la terminal 30, es decir, los 12 voltios que entraban por la terminal 30 y salían por la terminal 87A, ahora van a salir por la terminal 87. Y como el positivo de nuestro LED está conectado al 87A, va a apagarse. Si desconectamos cualquier extremo de la bobina otra vez, el relevador va a volver a su estado de reposo. Por lo tanto, nuestro LED va a volver a prender. Así también se pueden dar cuenta si el relevador sirve o no, magnetizando la bobina. Y si no hace clic, pues obviamente es un relevador que no sirve. Bueno, espero que con esta explicación hayan entendido qué es un relevador y cómo funciona. En resumen, un relevador es un interruptor que permite o no el paso de la corriente eléctrica dentro del vehículo, o a veces simplemente la cambia de dirección. Realmente espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda me la pueden hacer saber aquí en los comentarios, yo con mucho gusto voy a responder. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que subamos al canal. Compártelo para que tus compañeros también puedan tener este conocimiento. Recuerden que soy Char y hasta la próxima.